Maravillosa portada y maravilloso libro, y es que esta imagen nos adentra en una misteriosa época, una historia, amores, traición, la vida misma contada por Antonio Cabanas. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. El Camino de los Dioses, con esta portada que, como estamos diciendo, ya es en sí misma espectacular, pero lo importante, como se suele decir, también está en el interior. En el interior, una historia fascinante. Yo creo que es una historia, la historia de la vida, una aventura de la vida. Una historia que nos sitúa en el Antiguo Egipto, pero en el momento de su declive. Sí, es un periodo que es inmediatamente anterior al comienzo del reinado de la famosa Cleopatra, que todos conocemos, de su padre, y cómo era ese Egipto que estaba ya moribundo, esa civilización faraónica que hemos conocido tan fascinante, entra ya dentro de otro orden que se crea en el Mediterráneo, detrás de la sombra que proyecta Roma, el poder de Roma, y cómo era aquel Mediterráneo con la cultura obviamente griega y aquel crisol multicultural que nos muestra y que nos mostrará esta novela. Son años, entonces, Antonio, convulsos, ¿no? Donde Convulsos. se mezclan esas, ¿no? El declive del Antiguo Egipto, Grecia, la emergente Roma. Es una época bastante interesante y son años convulsos, como los que estamos viviendo. Sí, hay cierta similitud en muchos aspectos, pero sobre todo, por eso he dicho que era una aventura de la vida, porque a través de nuestros personajes, nuestros lectores, se van a ver unas ciertas similitudes con la actualidad en determinados aspectos, ¿no? Y sobre todo vamos a ver que la naturaleza humana es la misma, exactamente igual, y cómo hechos que ocurrieron en aquella época, hoy en día también estamos viendo que ocurren, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a política, economía, en fin, un poco a cómo era su sociedad. Fíjate, con todos los años, siglos que han pasado, y al final el ser humano siempre tropezamos en la misma piedra, Siempre. o siempre, al final, estamos hablando de esa época de muchos años atrás, pero que al final está de plena actualidad, ¿no? De plena actualidad, porque es que la naturaleza es la misma, como he dicho, y además el hombre siempre ha perseguido por encima de todo el poder, persigue el poder. Pero claro, nosotros nos movemos por amistad, hay traiciones, hay venganzas, y hay ambiciones y sobre todo algo que siempre hay, que no tiene que faltar nunca, que es el amor regenerador, ¿no? Que es este sentimiento grandioso que está también presente en este libro y a través del cual nuestros personajes pueden vivir esa aventura plenamente, ¿no? O sea que reflejas en el Camino de los Dioses, Antonio, lo peor y lo mejor del ser humano. Sí. Pues los extremos, como estamos hechos todo ser humano, todas las personas, de que a veces tenemos momentos muy bajos, donde aparece el egoísmo, la ambición, las ansias de poder, la traición, pero también hay momentos o personas que son capaces de lo mejor, ¿no? Como esa amistad verdadera, amor y demás, ¿no? Y una misma persona es capaz de lo mejor y de lo peor en determinadas circunstancias. De hecho, nuestro protagonista que se llama Moses, es un hombre con muchas sombras, tiene luces, pero también tiene muchas sombras, una ambición desmedida y como para no acabar en los infiernos tiene que recorrer el camino que lleva a ellos y lo recorre a fin de poder dar la vuelta y no acabar en el infierno a donde se dirige. A veces nos ocurre eso a todos en la vida. Es un camino, una auténtica odisea, ¿no? Hay un paralelismo con la Odisea de Homero. Hay un paralelismo, sí, sin duda, también hay paralelismo. Obviamente no se trata de un libro de viajes al estilo de la Odisea y nuestro héroe Ulises, pero sí que nuestro personaje durante toda la obra ve cómo parte de esa aventura de Odiseo, de Ulises, se refleja en él mismo. Incluso él, al final, lo que anda buscando es su propia Ítaca, ¿no? Como le ocurrió al héroe griego, ¿no? Y yo creo que en ese viaje de su vida nos va a mostrar cómo era todo ese Mediterráneo, cómo era esa Alejandría fascinante, multicultural, y sobre todo cómo era ese poder de Roma, y algo a lo que también nos abrimos en esta lectura, a un lado un tanto más oscuro de Roma, que es su codicia, una codicia desmedida y de la cual ya Cicerón habló, y habló pues con crítica, sin duda.
Hay también, Antonio, bueno, es una novela de ficción, pero hay también personajes reales, personajes históricos que se entremezclan en esta novela y también piden su paso, ¿no?, en ella, en el camino de los dioses. Sí, empezando por el propio faraón de Auletes, Ptolomeo XII, que es el padre de la famosa Cleopatra, que le ponen por sobrenombre Auletes, que significa el flautista, porque tocaba el aulas, que es la flauta doble, y era muy aficionado a este tipo de conciertos. Y luego él nos va a mostrar también cómo era esa corte de los Ptolomeos, una corte que sin duda obsesionada por la opulencia y el lujo y los excesos que hoy en día nos parecen incluso también más allá de lo que pudiéramos hoy calificar como aceptable, y también cómo políticamente él trata de mantenerse en el poder de una manera que ya llamaríamos a base de sobornos, corrupciones políticas y utilizando un tipo de escenario nuevo que sería el de los banqueros romanos sobre todo, que salen en esta obra. Son personajes reales, es más, la figura de uno de ellos está estudiada hasta donde este autor ha podido, y él nos va a hablar de cómo eran estos tipos de sobornos, estas prácticas corruptas entre los políticos de aquella época, los senadores de Roma, por ejemplo, y cómo eran esta vida de los banqueros, a cuánto prestaban, qué tipos de hipotecas daban. Realmente nos vamos a sentir muy próximos a ello, cómo eran las cámaras acorazadas donde guardaban el dinero los poderosos, cómo eran los depósitos bancarios, todo esto, y sobre todo cómo prestaban dinero a los estados, a los reyes, para luego obviamente sacar rendimiento a los países a los que los prestaban esas cuantías, ese dinero. Ese dinero ellos al final lo recuperaban de una manera u otra, y si era necesario esquilmaban el país del rey al que habían prestado. Como decimos, una novela de plena actualidad, aunque estemos hablando de hace unos cuantos siglos, Antonio, una novela que, bueno, no siglos, afortunadamente, pero sí te ha llevado tiempo. Sí, porque hay un laborioso trabajo de documentación, un proceso de creación, que como en tus anteriores novelas, este es el 7º libro, o es ensayo, Antonio, pero esta es la 6ª novela, siempre tienen ese proceso de documentación, antes, incluso durante, siempre con ese cuidado y esa, bueno, pues, esa profesionalidad que ya te avala, ¿no, Antonio? Pues sí, me ha llevado bastante, porque además es una época no es muy conocida, es curioso, es difícil recabar información. He tenido que acudir a las fuentes de los clásicos, Estrabón, Plutarco, Polibio, Dion Casio, o historiadores que nos hablan de esta época, algunos que la pudieron visitar, casi coetáneos como es Estrabón, y no hay demasiado. También Cicerón nos habla de algunos personajes romanos que no son de primera fila, pero que existieron y me parecen muy interesantes. Y esto llevó mucho tiempo, pero como tú dices, luego, mientras uno escribe, tiene que seguir investigando, porque ahí salen personajes que nos abren caminos. Yo mis obras, en realidad, tengo más o menos una estructura creada, pero la historia está viva, va creándose cada día. Entonces hay días que la historia va por unos derroteros que en un principio no había yo pensado y me parecen interesantes, nuevos actores, y hay que investigar sobre ellos, con lo cual siempre uno está un poco empleando una palabra un poco actual, manteniendo una actitud detectivesca, ¿no? En cuanto a investigar. Antonio, esos personajes, el personaje principal, podemos decir, es Amosís, pero hay otros personajes en tus novelas. ¿Qué papel le das a cada uno? Ya desde un principio sabes que tu novela es muy interesante, yo lo he leído y pues he visto que además es muy interesante, que tienes encuentros con lectores, ellos te dan su opinión y hablas con ellos, y uno de esos encuentros te preguntaban, ¿las novelas las tienes ya bien pensadas a principio, desarrollo y final? Normalmente sí, ¿no, Antonio? ¿Tienes bien estructurados, sabes cómo empieza y cómo acaba una novela? Sé a dónde quiero llegar y el comienzo, por supuesto. Pero luego la novela está viva en el sentido de que
improviso muchas diariamente y claro, como decía antes, surge un personaje que me parece interesante, que tiene algo que contar y lo utilizo. Aquí, por ejemplo... Le das un poquito más de cancha, ¿no? Le das, por eso decía, la ¿no? que necesita. Le das, porque en un principio puede ser un personaje, entre comillas, secundario o tener un... Pero luego ya te va también atrayendo a ti tanto el personaje que le das esa cancha, ¿no? Sí, sí, porque en realidad yo hablo de personas al final en mis libros, en un escenario que puede ser más o menos fascinante, pero son seres humanos que son los que me interesan. Y yo pues hablo de las reflexiones de la vida, en cierto modo, pues, un poco un humanista que hablo de mis, en fin, de mis experiencias también, de mi filosofía de la vida y sobre todo de todo este mundo que parece que está tan lejano y que sin embargo es mucho más próximo de lo que pensamos. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos personajes que yo creo que son, aunque son secundarios, forman parte de la estructura principal, como es Abdú, que es un esclavo que en un principio no tenía demasiado protagonismo en la obra y que sin embargo me permitió el explorar otras partes del ser humano que parecen interesantes y sobre todo mostrar al lector filosofías de vida diferentes, como en este caso es la religión yoruba, que es la que él practicaba, impregnada de magia, que creo que es muy interesante, o como hay otro personaje llamado Teofrasto, que es librero, y como a través de este librero de Alejandría, él nos va a mostrar de una forma muy amena cómo fue todo aquel saber enciclopédico que se guardaba en las bibliotecas, cómo eran estos pensadores que vivían allí y cómo estudiaban, cómo era la vida realmente de la gente que ansiaba el conocimiento, cómo era esa Alejandría, él nos la va a mostrar. Los piratas cilicios, por ejemplo, que infestaban el Mediterráneo, a través de otro personaje que también sale en la obra, nos va a decir cómo era ese comercio en el Mediterráneo, qué es lo que ocurría de verdad, cómo Pompeyo acaba con ellos, porque verdaderamente era un peligro para el comercio, incluso para Roma, cómo eran estos hombres poderosos, cómo era César, cómo era Craso, cómo era Pompeyo, cómo era Auletes, este rey, este faraón que vivía en el soborno permanente, sobornaba a los senadores romanos porque él mismo sentía la debilidad de su reino y la única manera que tenía de poder salvaguardar su trono es a base de sobornos a la poderosa Roma. Se asombrará al lector cuando vea que él decía que había que endeudarse hasta los ojos, hasta las cejas, y que lo mejor era endeudarse con los poderosos, contra más mejor, y con poderosos que a ser posible fueran enemigos, porque esto garantizaba que ellos velaran por ti para que algún día les pudieras devolver lo que te habían prestado. Y de este modo pasó su vida, unas cantidades ingentes de dinero que pidió prestado y que no devolvió, y cuando murió en la cama. Es una cosa curiosa, es decir, que al final llegó a tener razón y cuando murió todavía debía cerca de 30 y tantos millones de denarios a César y otro tanto a Pompeyo. Antonio, todos estos personajes, toda esta historia, ¿te acompañan en ese proceso de creación? Son personajes que, porque año y medio más o menos sí. ha sido ese trabajo arduo, no solamente de documentación, sino de elaboración de la novela. Antonio, ¿y te acompañan? ¿Están contigo? ¿Te quedas a gusto ya cuando terminas la novela y dices, ya me libro de ellos? ¿O cómo es? Porque pues están mucho contigo, ¿no? Esto es incluso todo lo contrario. Estoy yo con ellos y vivo la aventura. Me voy con ellos a vivir esa vida que les tengo reservada y llega un momento además que uno pues ya siente tristeza de abandonarlos. Pues echas de menos luego, ¿no? No nos olvidemos que al final los personajes aparecen en las obras y luego a veces hay que eliminarlos y se pasa francamente mal cuando hay que eliminarlos. Pero uno les coge cariño como si fueran hijos suyos, ¿no? Y entonces llega a mantenerse en una relación como si fuera verdadera, o si fuera auténtica, porque son personajes con su propia personalidad, que nada tienen que ver conmigo, y de los cuales me siento amigo, ¿no? Quisiera hacer referencia sobre todo a algo que no debemos de olvidar y que son las mujeres que salen en esta obra. Esta es una obra en la cual el amor está presente, más allá de la ambición de nuestro personaje principal, que la tiene y mucha, está ese amor regenerador y estas mujeres fascinantes, no ya por su belleza, sino por la fuerza que tienen como personajes que salen en esta obra. Tres mujeres fundamentalmente muy diferentes que yo creo que no van a dejar
al lector no le van a no van a dejarle indiferente, ¿no? indiferente, y sobre todo les va a interesar sobremanera, incluso yo diría que puede que hasta que lean párrafos de nuevo cuando salgan estos actores, ¿no? Una buena mezcla de amor, historia, aventura. En este camino de los dioses, Antonio una vez más nos hace disfrutar, y además de disfrutar ya con el libro, que lo tienen que tener, es una también buena oportunidad para regalar. Hemos estado hablando Pues sí, antes de regalos, de esa gente que queremos y apreciamos. Pues un buen regalo es el camino de los dioses, Antonio, para disfrutar con esa historia, con ese amor, con esa actualidad, incluso hablando del antiguo Egipto, que está más presente que nunca también en lo que vivimos hoy en día, y con la pues magistral sabiduría de Antonio, que como siempre es un auténtico placer. Muchas gracias. Antonio, es la primera vez que nos vemos, espero que no sea la última. Bueno, yo estoy aquí que no pasen siglos antes de vernos. A vuestra disposición para cuando queráis. Encantado de venir aquí a hablar con vosotros, por supuesto, con todos nuestros espectadores. Y nada, pues es verdad que es un magnífico regalo. Espero que te hagan caso. O sea, El camino de los dioses, Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por haber venido, un auténtico placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta vamos a ponernos las gafas de percibir la realidad. Y es que José Morgado, nuestro sociólogo, nos viene a proponer mirar la realidad con ese diferente prisma, con esos cristales o transparentes o negros que vemos muchas veces, o incluso amarillos. Ahora explicaremos, no es cuestión de hablar de óptica, eso lo hemos hablado antes, sino de percepción de la realidad. José nos adentra en este interesante tema, pero será después de la publi, no se mueva.